Bienvenidos. Mi nombre es Norberto Janssenson. Esto es Cuentos para Despertar, un espacio dedicado a la literatura de los cuentos cortos, tanto populares como literarios. En general, los adultos les contamos cuentos a los niños para ayudarlos a dormir. Pero nosotros también necesitamos que nos cuenten cuentos para ayudarnos a despertar. Si desean hacerme algún comentario, por favor envíenme un email a norberto@janssenson.com. Si disfrutan de este espacio, les pido por favor que pongan like, que se suscriban para recibir novedades y participar de eventos especiales, y les pido también que compartan este podcast con otras personas que crean que pueden disfrutarlo junto a nosotros, este fogón virtual para honrar el arte de contar historias. El primer cuento que vamos a compartir hoy es de Julio Cortázar. Hace mucho tiempo, en una conversación en la que comparábamos a Jorge Luis Borges con Julio Cortázar, sentados tomando algo con un amigo, él me dijo que Borges es un maestro a quien uno se sentaría a escuchar durante horas, y que Julio Cortázar, en cambio, es un amigo con quien te sentarías a conversar largas horas en un café. El cuento, que no es uno de sus más conocidos, lleva por título El río. Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al Sena, algo por el estilo. Una de esas frases de plena noche mezcladas de sábanas y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuerpo del que apenas se escucha. Porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así. Eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien. ¿Qué me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua? Y además no es cierto porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente. Pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en el sueño, porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el Sena, o sea que has tenido miedo, has renunciado y de golpe estás ahí casi tocándome, y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño, como si de verdad soñaras que te has ido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido hasta las 11 de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me da risa, pobre, tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de turnés de provincia. Uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica. Entonces se vería alzarse a la pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio. Enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho quejarte, con razón, pero ¿qué puedo hacerle? O lo que es todavía mejor, me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles. Con los ojos entrecerrados mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos. Y creo que al final me duermo. Y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera. Para enriquecer mis propios sueños, donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme. Pero si es así, me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana,
Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada. Es como un cansancio amargo. Tus labios se esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves y creo que si no estuviera tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa. Como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo. Algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te había ido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude de que estés ahí. Probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto. Quizá un golpe de viento cerró la puerta. Soñé que te habías ido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco. En la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias. Mis dedos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta. Inclinándome, respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe. No sé cómo mis brazos te han enlazado. Oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él. Es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas. De nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse. Somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría, alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra, y ahora estamos desnudos. El amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente, y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moaré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de sacarte del agua demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle, rodeada de zapatos y de voces, desnuda, boca arriba, con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. El río, de Julio Cortázar. El siguiente cuento de este encuentro no tiene autor. Pertenece a la biblioteca invisible e infinita que contiene todos los relatos populares de diferentes culturas, que han sido rescatados, transformados y compartidos, en general de manera oral, a lo largo de la historia y por todo el mundo. En este caso, el cuento ha sido publicado en un pequeño librito que lleva por título Cuentos de los sabios taoístas y cuyo compilador es Pascual Fauliot. El título es La lección de música. Wen Rou-Shun descendía de una vieja familia de letrados del Shaanxi. Desde la infancia había sido un apasionado de la música. Terminó, incluso, abandonando el estudio de los clásicos para ir a hacer cursos con los maestros de música más reputados de la provincia. Pasaba, pues, la mayor parte de su tiempo ejercitándose con el laúd.
Para gran disgusto de sus padres, fracasó en los exámenes de mandarín. Como ya no podía soportar los reproches de su padre, un buen día se escapó de la residencia familiar. Empezó a ganarse la vida como músico ambulante. Una tarde, mientras tocaba en la plaza de un pueblo, Wen Roujun vio entre la multitud de curiosos a un viejo taoísta vestido con un atuendo de tela bastante remedada, apoyado sobre un bastón de bambú y que llevaba en la bandolera una bolsa donde se adivinaba la forma de un laúd. El anciano prestó atención al concierto durante un instante y luego siguió su camino. Tras concluir su fragmento, el joven letrado corrió tras él y le abordó en estos términos: «Perdona mi osadía, venerable, pero ya que tú también pareces ser músico, me gustaría escuchar tu opinión sobre mi actuación y recibir tus consejos». El viejo taoísta hizo un mohín de apuro. «No careces de talento ni de habilidad para producir bellos sonidos. Tu música tal vez alegre el oído de algunos aldeanos, pero no creo que pueda cautivar a los pájaros». Y sin añadir nada más, el solitario anciano siguió su camino. Confuso e intrigado, Wen Roujun siguió al taoísta de lejos con la esperanza de oírlo tocar en un próximo alto, curioso por saber qué música tocaba. A la caída de la noche, el viejo se detuvo en un claro y sacó el instrumento de su funda. El joven se quedó escondido entre los matorrales, impaciente por escucharlo. En cuanto vibraron las cuerdas del laúd, empezó a desgranarse una melodía de belleza inefable. Una brisa perfumada hizo que se estremecieran las hojas de los árboles y dos grullas blancas, iguales a dos espíritus mágicos, se posaron en el claro con una gracia infinita. Modulando sus cantos de acuerdo con la música, desplegaron una danza nupcial fantasmagórica a la luz dorada del crepúsculo. Con las últimas notas de la melodía, las grullas levantaron el vuelo y desaparecieron en el sol poniente. El letrado se precipitó entonces a los pies del anciano y le suplicó que le enseñara su arte. El joven músico marchó así tras las huellas del anciano. Este le enseñaba melodías, se las hacía repetir, lo corregía, unas veces paciente, otras irascible o irónico, siempre tacaño en cumplidos. Al cabo de 4 años de vagabundear juntos, el maestro de música le dijo a su discípulo: «Ya no tengo nada que enseñarte. Sabes tocar, conoces los modos y los ritmos, posees la técnica, tus dedos son ágiles. He intentado hacer que penetraras en el corazón de nuestro arte, pero solo has tocado la corteza. El paso decisivo debes darlo tú solo. Busca, y cuando pienses haberlo alcanzado, reúnete conmigo. Te esperaré en la gruta del manantial de Jade en el monte de los 3 picos». Y sus caminos se separaron. Pasaron 3 años. Una bella mañana, en pleno verano, Wen Roujun se presentó ante la gruta donde lo esperaba su maestro. «¿Piensas entonces que has franqueado el umbral?» «Creo que sí, maestro. El otro día toqué en el palacio de un prefecto. Era una melodía del modo Chang, el del otoño. Un viento fresco se precipitó en la sala, dentro se arremolinaron hojas muertas y las lágrimas rodaron sobre las mejillas del auditorio. Pues entonces sígueme y muéstramelo. Cuando se descubre el camino, el verdadero artista puede encontrarlo a su manera». Y el maestro arrastró a su discípulo hasta la orilla del lago de la paz celestial. Se instalaron sobre un peñasco que dominaba las aguas tranquilas donde el cielo parecía brotar de las profundidades de la tierra. «Tócame algo en el modo Yu», dijo el maestro. Wen Roujun tomó su laúd, lo afinó, desgranó los sonidos e improvisó una melodía. De repente, al viejo taoísta lo embargó una violenta cólera. «Solo oigo notas, pero no música. En el palacio del prefecto debiste dejarte engañar sin duda por las apariencias, cegado por tu orgullo.
A veces en verano sucede que algunas hojas agostadas por la sequía caen de los árboles y debió ser una corriente de aire lo que hizo llorar a tu auditorio. Pero aquí no ocurre nada. Tocas el modo del invierno, pero ¿dónde está el viento helado? ¿Se ha congelado el agua del lago? ¿Ha empezado a nevar? Solo tocas con los dedos, tu corazón es más duro que este peñasco, la música del Tao jamás podrá fluir en él. El maestro arrancó el laúd de las manos del alumno y lo hizo pedazos contra el peñasco. Cuando el instrumento se rompió, haciendo resonar un quejido desgarrador, fue como si el corazón de Wen Roujun se partiera en dos. Lloró y permaneció postrado, sacudido por los sollozos. Lloró toda la noche, estrechando entre sus brazos su laúd roto, y no se durmió más que con los primeros resplandores de la aurora. Al final de la mañana, el viejo taoísta despertó a su discípulo y lo arrastró de nuevo hasta el borde del lago. Lo hizo sentarse sobre el peñasco, le tendió su propio laúd y le dijo: «Inténtalo por última vez. El fracaso del alumno es también el fracaso del maestro. Si fracasas esta vez, me arrojaré a las aguas del río». El maestro bajó hasta la orilla. Con los ojos enrojecidos y el corazón rebosante de una desesperanza infinita, Wen Roujun pulsó de nuevo las cuerdas en el modo Yu. Poco a poco, un viento helado empezó a gemir, haciendo que la superficie del lago se agitara. El músico vio la silueta de su maestro que caminaba sobre las aguas. Comprendió entonces que el lago se había congelado. Lo había conseguido. Esbozó una sonrisa y su mano quedó suspendida sobre las cuerdas. «¡Cuidado!», bramó en el viento la voz del viejo taoísta. «¡Sigue, si no me voy a ahogar! Y quédate con mi laúd. Es mi regalo de despedida. Lo necesitarás pronto para enseñar nuestro arte». Wen Roujun siguió tocando. Y entonces oyó un aleteo. Allí donde hacía un instante caminaba el maestro sobre el espejo del lago, vio a una grulla blanca que levantaba vuelo. Y ésta, desplegando sus alas, desapareció por encima de los 3 picos nevados con gritos semejantes a risas. La lección de música. Un cuento popular compilado en un libro llamado Cuentos de los sabios taoístas por Pascual Fauliot. El último cuento de este episodio es de Edgar Allan Poe. Como de este autor se consiguen en general libros que contienen antologías de sus cuentos policiales o de terror, es raro encontrar este relato en esas ediciones. De hecho, todas las veces que lo he compartido, alguien ha mencionado que había leído antes a Poe, pero que desconocía por completo la existencia de esta fábula. Traducido por Julio Cortázar de sus obras completas, les comparto para despedirnos hoy Silencio. Las crestas montañosas duermen, los valles, los riscos y las grutas están en silencio. Alemán 60-10-646. «Escúchame», dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. «La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río,
se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos mientras inclinan a un lado y a otro sus cabezas sempiternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea y suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas en las hébridas, la maleza se agita continuamente. Pero ningún viento surca el cielo, y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con su potente resonar. Y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí con la solemnidad de su desolación. Y de improviso levantóse la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris, y espectral, y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres de la piedra, pero no pude descifrarlos. Y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres, vi que los caracteres decían desolación. Miré hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre. Y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación. Y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los behemoth al pie de la roca y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento. Y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad,
y la lluvia azotó la cabeza del hombre y las aguas del río se desbordaron y el río atormentado se cubría de espuma y los nenúfares alzaban clamores y la floresta se desmoronaba ante el viento y rodaba el trueno y caía el rayo y la roca vacilaba en sus cimientos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado. Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio, el río y los nenúfares y el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto iluminado. Y miré los caracteres de la roca, y habían cambiado, y los caracteres decían silencio. Y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido. Y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano, y poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto iluminado, y los caracteres sobre la roca decían silencio. Y el hombre se estremeció, y desviando el rostro, huyó a toda carrera al punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos, encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del silencio y de la tierra y del potente mar y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo. También había mucho saber en las palabras que pronunciaban las sibilas, y santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Y cuando el demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él, y me maldijo porque no reía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. Silencio. Fábula de Edgar Allan Poe, traducido por Julio Cortázar. Así llegamos al final de este segundo episodio de mi primer podcast, Cuentos para Despertar. Si han disfrutado de este tiempo, les pido por favor que pongan like, que se suscriban al podcast para recibir alguna novedad y para participar de los eventos especiales que espero organizar. Y también les pido por favor que compartan con otros la información de este podcast para que quienes lo deseen puedan acompañarnos. Se puede escuchar en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker, en YouTube, pronto en Google Play Podcasts. Gracias a todos por haber venido. Nos vemos en el próximo episodio.